Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. El Colegio, también conocido como Mesitas del Colegio, es un municipio en Cundinamarca, Colombia, que se encuentra a unos 65 kilómetros de Bogotá y es conocido por su clima cálido y su atractivo turístico. Su nombre original fue Parroquia de las Mesitas del Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Calandaima, debido a su origen vinculado a un colegio dominico fundado por Fray Cristóbal de Torres. La región del Tequendama, donde se ubica el colegio, fue habitada por la tribu de los Panches. En 1537 fue descubierta por el capitán Juan de San Martín durante una expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. A pesar de los ataques de los Panches, los españoles respondieron con fuerza, lo que llevó a la desintegración de la tribu. La evangelización de la región se llevó a cabo a través de órdenes religiosas como los dominicos. En 1653, Fray Cristóbal de Torres fundó el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Santa Fe, convirtiéndolo en el primer centro educativo de la Nueva Granada. El municipio del colegio fue fundado en 1653 y experimentó un desarrollo económico basado en la agricultura, extendiéndose desde el río Bogotá. A lo largo del siglo XIX se produjeron cambios significativos como la liberación de esclavos en 1842 y la expropiación de tierras en 1861. Ya en el siglo XX se mejoró la conectividad con Bogotá y otras localidades a través de carreteras y vías férreas, la llegada de la empresa de energía eléctrica de Bogotá en 1979 y la construcción de plantas generadoras de energía impulsaron el desarrollo económico de la región. Ahora es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes los que sacan su propia conclusión de lo que aquí se cuenta. En esta ocasión, historias paranormales de El Colegio, o más conocido como Mesitas del Colegio. Bienvenidos. Quiero contarle algo que me pasó hace ya 15 años, pero que me resultó curioso después de mucho tiempo. Resulta que en esa época yo tenía más o menos 8 años y mis abuelos tenían una finca en Mesitas del Colegio. Esto queda en Cundinamarca. Esa finca había sido una herencia de mi tía abuela, que había fallecido hace mucho y que se la dejó a mi abuelo y a su hermano que vivía allí, por tantos cuidados que le brindaron en vida. Fue entonces, en esa época, que decidimos hacer un viaje con mi familia al lugar. Mi tío abuelo nos recibió, ya que era el único que vivía allí en un pequeño rancho, así que nosotros tuvimos que acampar fuera toda la noche. Yo decidí dormir junto a mis primas más pequeñas, ya que estábamos jugando y haciendo una pijamada. Cuando todos se fueron a dormir y era alrededor de las 2 de la mañana, me desperté porque necesitaba ir al baño, que precisamente quedaba como a unos 15 metros del campamento. Aún así, quería que algún adulto me acompañara, ya que por mi edad pues le temía a la oscuridad y a algunos bichos del campo, así que iba a salir de la carpa para buscar a alguien que me acompañara. Fue entonces que bajé la cremallera de la carpa y vi a unos 5 metros de distancia y sobre los cafetales un espectro gigante de color blanco. Tenía como 2 metros de altura y parecía una mujer de cabello negro muy alta. En ese momento el miedo me acorraló. Subí la cremallera de la carpa, me tapé los ojos y me fui debajo de las cobijas sin decir una sola palabra. Luego de unos 5 minutos me calmé y grité desde mi carpa: ¡Abuela!, para que ella viniera y me llevara al baño, porque no aguantaba más. Ella fue hasta donde estábamos y cuando volví a mirar hacia afuera no había nada en absoluto. Nunca le conté a nadie sobre lo que ocurrió y poco a poco me convencí de que todo había sido un supuesto sueño. Pasa que hace como 3 años mi tío abuelo murió y salió el tema de conversación en una reunión familiar. Mi abuela me comentó: ahora su tío también se va a poner a rondar por la finca. De inmediato yo le pregunté: ¿cómo así? ¿Quién más ronda por allá? Mi abuela entonces me contó que mi tía abuela, la dueña original de la finca, llevaba años allí rondando encima de sus cafetales y que muchas veces mi tío abuelo e incluso ella misma la habían visto. Quedé en shock, Howard, porque inmediatamente comprendí que jamás había sido un sueño. La historia empieza en la casa de mi abuela en Mesitas. Soy de Bogotá, pero mi crianza fue en este pueblito. Allí vivía con mi abuela paterna y mi papá. Mi abuela es muy creyente de las almas del purgatorio. Ella siempre les hace su rosario todos los lunes desde que tengo uso de memoria. Por lo tanto, en esa casa siempre se han escuchado y visto cosas que no son de este plano. Siempre que salíamos para ir a Bogotá, la casa quedaba sola,
pero los vecinos siempre decían que la casa estaba con mucha gente haciendo ruidos como en fiesta, es decir, como si nosotros estuviéramos en esta casa. Mi abuela siempre decía, esas son las benditas almas que están cuidando la casa. Bueno, no sé si tenga que ver, pero para ese entonces yo tenía 15 años y tenía una novia con la que hablábamos mucho por teléfono. En ese entonces estaba el plan 5 y colgábamos. Bueno, yo dormía en una habitación súper grande y dormía solo. Estaba hablando con mi novia hasta las 3 aproximadamente. Yo vi la hora y le dije que ya era momento para dormir y descansar. Al momento de colgar, yo me acomodé con la almohada en mis ojos, dejando la nariz y la boca descubierta, y encima de la almohada yo colocaba mis manos para reposar. Eran manías que tenía como por ratos para poder dormir, y al acomodarme empecé a sentir que algo rascaba la cama por el cabezal. Sí, donde yo estaba. Yo golpeaba la parte de arriba de la cama pensando que era un animal, no sé, una culebra, un ratón o algún bicho. Eso era algo normal allí. La cuestión es que siguió sonando, que rascaban la cama. Yo me levanté, prendí la luz, destendí la cama, levanté las cobijas, el colchón, las tablas, todo para ver qué animal era, pero no había nada. Y yo pensé, bueno, seguramente ya se fue. Volví a arreglar la cama, me acomodé de la misma manera, apagué la luz y volvió a pasar ese rasguño. En ese momento tengo que decirle a Howard que me corrió como un escalofrío por todo el cuerpo de arriba a abajo, y antes de poder salir corriendo me quedé paralizado. En mi mente intentaba decir el Padre Nuestro. Digo intentaba porque a la mitad se me olvidaba. En ese momento y de repente sonó una voz gutural en una de las esquinas, pero lo que dijo fue algo que no entendí. Logré pegar un salto de la cama, obviamente del susto, prendí la luz y no había nadie. Sin embargo, sí tenía mucho miedo. Prendí el televisor y no pude dormir más por esa noche. Howard, esta es una de tantas historias que tengo, pero bueno, en otra ocasión te volveré a enviar el relato. La verdad, llevo un año escuchándote y es la primera vez que te envío una historia. Un abrazo grande y puedes decir mi nombre. Gracias y que viva el misterio nacional. Aunque suene un poco raro, a mí siempre me han gustado mucho los cementerios porque me dan mucha calma. Me gusta hablarle a los muertos que se encuentran en las tumbas más abandonadas, incluso llevarles flores a los NN, porque sé que nadie los visita y que quizás sus familias desean llevarles esas flores pero no saben dónde están. Esto ha hecho que haya tenido varios encuentros, algunos muy bonitos y otros pues no tanto. Primero te cuento dos relacionados a una casa en específico. Esa casa ha estado abandonada por décadas. Se cuenta una historia de muertes y muy violentas e incluso algunos suicidios en esa casa. Nadie la quiso comprar nunca a pesar de tener un terreno enorme, y de hecho antes se hacían fiestas de Halloween allá y siempre salían gritando porque veían cosas. Yo siempre quise subir por mera curiosidad y lo hice con una amiga después de clase. Al principio no vimos nada raro. Solo notamos un olor muy feo y que todas las puertas estaban cerradas. Sin embargo, al dar una vuelta más a la casa, nos dimos cuenta de que una pared dentro de una habitación se había manchado de rojo de la nada. Un rojo opaco y raro. Y como éramos muy culicagadas, como dicen por ahí, seguimos en nuestra exploración y nos dimos cuenta de que había una ventana rota en la única habitación que tenía cortinas en la casa. Yo empujé las cortinas con una rama y casi nos vamos para atrás cuando nos asomamos. Howard, había un montón de cosas de brujería, muchas velas, libros oscuros, huesos de animales, tierra, y habían varios bultos cubiertos por unas sábanas. Casi de inmediato empezaron a ladrar horrible unos perros. Se sentían como perros grandes. Eso nos asustó bastante y nos echamos a correr. Sentíamos los ladridos súper cerca, pero al voltear hacia atrás no había ningún perro. Cuando nos pasamos arrastrando debajo de la malla que hacía las veces de puerta, dejaron de ladrar. Unos meses después demolieron casi toda la casa, pero dejaron ese cuarto, el cual cubrieron por completo con adobes y lo dejaron ahí. Resulta que en esos meses habían encontrado los restos de una nena allá en esa casa y todos indicaban que allí habían hecho rituales con ella. Esos locos que dicen que son satánicos pero que en realidad están enfermos de la cabeza y se escudan en algo que ni conocen para justificar su maldad. Yo no volví a subir, es más, me sentía muy incómoda con tan solo caminar cerca de la colina donde estaba esa casa. A los 2 años empecé la universidad y la busqué
bicicleta que me llevaba a mi casa pasaba por ahí. Yo terminaba clases por ahí a las 10 de la noche y nunca miraba hacia esa casa cuando pasaba en el bus, pero en un día me dio por hacerlo y en lo alto de la colina vi una niña vestida de blanco que corría y de repente se desapareció. Sé que no fue imaginación mía, porque el conductor y el otro pasajero también la vieron y hasta llamaron a la policía para que revisara el lote. Ya varias veces los policías habían recibido esa misma llamada porque mucha gente más la vio, pero nunca encontraron a nadie. No fue sino hasta que demolieron esa habitación que se dejó de ver a la niña. Otro encuentro que tuve fue en una casa de mis abuelos. Allí, mi mamá hace mucho tiempo vio una aparición y a mí me tocó verla casi en el mismo sitio. Era la cara flotante de un hombre que nos observaba dormir casi todas las noches, y ese no se fue hasta que le pregunté que qué necesitaba. Te cuento la peor y después las más bonitas. Cuando empezamos a construir la casa en la que vivo, tuvieron que hacer fundaciones en agujeros hondos. En medio de toda esa tierra encontraron muñecas y varias cosas creepy, pero no se les dio importancia, aunque a mí me daba muy mala vibra, la verdad. Nos pasamos y a mí me tocó el cuarto donde se encontraron esas cosas, es decir, en el primer piso, mientras me adecuaban el segundo piso. Estábamos construyendo ahí poco a poco. Un día estaba hablando con un amigo en esa habitación cuando comencé a sentir algo muy feo y miré hacia el vestidor, que era donde sentía esa energía pesada. Allí, Howard, para mi sorpresa, había una mujer joven de pie, con la ropa rota, el pelo súper enmarañado, la cara llena de sangre. Solo la vi por unos segundos, pero me traumó de por vida. Fue tanto el shock que terminé en urgencias. Desde ese momento no fui capaz de dormir ahí, por lo que tuvieron que apurar y terminar mi habitación arriba. Siempre veía halos de luz en la puerta del vestidor o escuchaba cómo arañaban la madera. Las cosas no se detuvieron al pasarme para el otro cuarto. Te juro que me daba miedo bajar de noche y nunca podía estar ahí si no estaban todas las luces encendidas. Esa habitación comenzó a sentirse muy pero muy fría, y cuando me quedaba sola en casa movían las cosas. De hecho, hasta tenía un video donde comienzan a titilar la luz del comedor y movieron muy feo una silla. Ese video se me perdió cuando se dañó el PC, pero voy a preguntar si quizás mi familia aún lo tiene. Luego, a tal punto que hasta le pusimos nombre al fantasma y hablamos en broma de ella, aunque sí nos da algo de miedo. Más porque había más actividad cuando yo estaba sola. Incluso un amigo que sabe de magia blanca y demás sintió su energía muy potente ahí en el vestidor y nos hizo una limpia, pero nada servía, solo se intensificaron las cosas. A veces amanecía con rasguños o mi gato se ponía a gruñirle a la nada. Cuando tuve mi periodo depresivo, el más fuerte, y esto no me enorgullece pero pasó, atenté contra mi vida, ya que la vi de nuevo y sentí que se reía, pero no con maldad, sino como si estuviera feliz. Después de eso dije que no le iba a dar más poder y empecé a coger todo lo que hacía de chiste. Error, pues una noche de esas mi mamá entró a mi cuarto a preguntarme por qué no iba, que me estaba esperando. Yo extrañada le pregunté de qué hablaba y me dijo que yo había ido a su cuarto a decirle que tenía una pesadilla y preguntarle si podía dormir con ella. Ella me había respondido que sí y yo contesté que ya volvía, porque supuestamente iba a ir por mis cobijas. Pues como te imaginarás, esa no fui yo. Yo no había salido de mi habitación en toda la noche, aunque del miedo sí dormimos juntas. Ya cansada de que si no era una cosa era la otra, un día me dio por hablarle, pero bonito. Le preguntaba si necesitaba algo, le contaba las cosas que me pasaban, hasta le llegaba a dejar regalitos como pinzas para el cabello que yo no usaba o cosas así. Y aunque suene muy loco, esa fue la solución. Las cosas empezaron a calmar muchísimo, hasta que un día, cuando apagué todo para dormir, escuché un gracias y nunca más volvió. Aunque sus sustos por años sí me lo sacó y me hizo sentir insegura de vivir en mi propia casa. A veces ellos solo necesitan eso, Howard, una palabra bonita, un gesto bonito, que se acuerden de ellos, que los ayuden a ver la luz. Y la más bonita, y con esta acabo porque siento que te llené de muchas cosas y ya me da un poco de vergüenza, cuando un amigo falleció llegué del entierro sintiéndome horrible. No me creía todavía que se hubiera ido. Me acosté a dormir completamente agotada, triste, no, horrible todo, cuando sentí que alguien se me acostó al lado. Sentí un abrazo muy caluroso y bonito. También escuché su voz, pero no puedo recordar qué fue lo que me dijo. Supe que se estaba despidiendo y fue la cosa más bonita y especial de la vida, aunque sé que me sigue cuidando porque escucho siempre un susurro de él cuando estoy en una mala situación y no me doy cuenta. Por ejemplo, las veces que me han estado por robar, él me avisa
casa y he logrado evitar los asaltos. También he visto su sombra o escuchado su voz cuando he estado llorando de noche o cuando terminé hospitalizada. Y aunque suene súper loco, en muchas situaciones de esas o cuando me siento muy feliz, se me aparece una mariposa, me persigue o se me posa. Y nada, Howard, hay mil disculpas por tantos relatos. Tengo más, pero me dio vergüenza de verdad. Espero que tengas un buen festivo. Puedes usar la historia en tu canal si te sirve. Eso sí, anónimo, por favor. Hola Howard, soy Natalia, la que habló sobre el tema de los dobles malvados o que cada uno de nosotros en algún lugar del planeta tenemos a un doble. Saqué ese tema porque mira, la otra vez cuando pasó el terremoto, no sé si fue psicosis, pero ese día yo me soñé que en mi casa, como en una especie de comedor, y mientras bajaba las escaleras, me soñé que yo estaba ahí, que mi mamá me entregaba algo, como una especie de caja, pero bajando esas escaleras estaba mi mamá. O sea, mi mamá estaba dos veces. Una me estaba entregando la caja y la otra estaba barriendo. Al momento que yo recibí la caja, la miré y mi mamá estaba barriendo y yo le dije, ¿quién es usted? Al terminar esa frase, esas dos mamás que eran idénticas, no sé cómo decirlo de verdad, me voltearon a mirar de una forma muy pero muy extraña. En ese momento yo me desperté. Es como cuando dices que en los sueños no se pueden preguntar la hora porque las personas te miran de forma extraña. No sé si alguien recuerda eso, que uno no puede preguntar la hora o cosas muy específicas en los sueños. Y como yo le pregunté a esas personas quiénes son ustedes, ahí fue como que me miraron y se percataron como de mi presencia o del error que estaba ocurriendo y me desperté. No sé si alguien tenga más información sobre esto, me encantaría muchísimo que dejaran aquí en los comentarios cualquier hipótesis, cualquier ayuda o si a alguien en algún momento le pasó esto y qué solución le dio o a dónde fue para que le dieran solución o quizás una ayuda. Muchísimas gracias. Hola Howard, la otra historia que te tengo, ella es personal, yo ya te había, digamos que esta es otra historia aparte de ya muchos años. Yo no creía en las brujas. Yo decía, pues es un tema de respeto, pero en este momento sí, ya digamos que digo que de que las hay, las hay. Y de que uno se tiene que proteger, sí se tiene que proteger de esas cosas porque uno nunca sabe, ¿sí? El mal de ojo, todas esas cosas existen y existen y existen. Nos pasó con mi esposo, ya digamos que... Y en la casa donde vivíamos, estábamos recién conociéndonos, recién compartiendo espacio y resulta que nos empezaron a aparecer muchos gusanos blancos, pero como de cementerio. El susto fue abismal porque tú corrías a algún mueble y salían como arroz. Era impresionante. Para esa época mi esposo siempre se ha dedicado a la carpintería y mi esposo tenía un perrito que se llamaba Donatello. Y el perrito se empezó a pudrir. A pudrir. O sea, olía fétido. Y los veterinarios decían que no encontraban razón por la cual el perrito estuviera así, porque fue de un momento a otro que le empezó a salir como unas bolas por todo el cuerpo al perrito y se empezó a pudrir. Digo que la cuestión de la brujería iba para él, para mi esposo, porque pues Donatello cogió todo ese mal. Y para esa época también pues estábamos esperando bebé y lo perdimos. Entonces pues no se dieron las cosas. Después pues ya pudimos volver a quedar embarazados, pero entonces el bebé ya venía con condiciones malas, o sea, eran pésimas las condiciones y también vemos que fue por parte de brujería. La condición con la que nació Samuel fue con heterotaxia, síndrome de heterotaxia. Esto es que solamente tiene un único ventrículo en el corazón y los pulmones pues no venían conectados. Entonces era una cosa absurda como para lo que te cuento pasó en el 2016, más o menos, 2016. Y lo de la brujería, pues poco a poco se fue saliendo. Una vez a mi sobrino y a mi hijastro
estaban súper mamones, estaban muy mamones. Yo estaba embarazada en ese momento y ellos dicen, y pues esta entidad a mí también se me apareció, que vieron una mujer de pelo negro en el espejo del apartamento donde vivíamos antes y que pues ellos súper asustados corrieron a esconderse. Yo la vi salir por la puerta de mi casa con el pelo negro, bajó las escaleras y yo digo que hizo el mal y se fue, ¿sí? Algo así, porque pues el bebé venía con malas condiciones. Dios hizo un milagro, yo creo mucho en Dios, y fue darnos la oportunidad de compartir esos 12 días que tuvimos la oportunidad de compartir con ese lindo bebé, y se lo llevó. Y yo digo que Él nos ha cuidado mucho, ese bebé nos ha cuidado mucho desde el cielo. Y que hay brujas, sí, las hay, y hay que cuidarse y hay que protegerse. Y desde ahí, pues obviamente, cuando volví a quedar embarazada, pues tratamos como de no ser tan comunicativos con la noticia del embarazo de mi actual hija. Y nos protegimos mucho con las medallitas de San Benito. Y recuerdo mucho que yo ya estaba trabajando como docente y jugamos al amigo secreto y yo les pedí una medalla a mis estudiantes, pero que por favor la bendicieran, que por favor me hicieran ese gran favor. Y gracias a Dios se dio y es una medalla muy bonita. Me la regaló un estudiante al que la verdad no volví a hablar con él, pero le tengo mucho aprecio y me regaló la medalla y yo pues soy muy devota a San Benito y nos ha protegido y nos ha guardado muchísimo. Y Dios, sobre todo Dios, nos ha guardado muchísimo de cosas feas, porque esa brujería... Y ya esta era mi historia, qué pena alargarme tanto. Hola Howard, hace tiempo que quería compartirte una historia que me ocurrió, pero esto sucedió cuando tenía 14 años. Soy fanática del misterio nacional y tu canal trata temas que me interesan, aunque no suelo hablar de estos temas con mis amigas. Hoy te contaré lo que me sucedió. Vivo en Huila, específicamente en Pitalito, Huila, no en Bogotá ni en Cundinamarca. Sin embargo, la historia que te contaré ocurrió durante una visita a la capital en la víspera de Navidad. Mi padre es de opinión de que en Bogotá se encuentra ropa más económica, así que decidimos hacer algunas compras. Soy la única de mi familia que no es originaria del Huila, ya que me encanta viajar. En ese fin de año, el padrino de mi hermano menor y mi madrina estaban en Soacha visitando a la hija del padrino de mi hermanito. Aunque no pudimos pasar el 24 de diciembre con ellos, sí estuvimos juntos el 25. Planeamos ir a Mesitas del colegio para disfrutar de una piscina y asistir a un concierto. Llegamos primero a Soacha y desde allí nos dirigimos hacia el pueblo a través de la carretera que conduce a ese lugar. Durante el trayecto pasamos por el famoso Salto del Tequendama y decidimos hacer una parada. Eran alrededor de las 8 o 9 de la noche, pero las casetas de comida aún estaban abiertas. Me pedí un tinto y una arepa de las que vendían allí. Dado que era un día festivo, había mucha gente. Tomamos unas fotos en el hotel y quiero aclarar que era la primera vez que visitaba ese lugar. Había escuchado sobre la gente que se tira de allá, pero no sabía que la casa era ahora un hotel. No vi a los perros que solían cuidar el lugar y observé con respeto por las personas que habían perdido la vida allí. Todos merecemos nuestro respeto, creo yo. Me senté para admirar la cascada, aunque debido a la lluvia que había caído ese día, el salto estaba cubierto de neblina. Para mejorar la visión, habían instalado luces. Intenté tomar una foto con mi celular, pero este se volvió inestable. Finalmente logré abrir la cámara y enfocar hacia la Virgen. Para mi sorpresa, parecía que la Virgen había desaparecido, ya que no había neblina en su ubicación. Me pregunté si la habrían retirado para restaurarla. Tomé la foto para compartirla en mis redes sociales, aunque ya no tengo esa foto debido a que cambié de celular. En la imagen se veía claramente que la Virgen había desaparecido. Miré hacia el acantilado y me asusté por la altura. Vi una luz que no parecía ser una de las luces instaladas para iluminar el salto. Entonces me fui a contarle a mi madrina, pero cuando volví, la luz había desaparecido. Me quedé con la sensación de que eran señales del más allá. Volví a mirar hacia donde estaba la Virgen y esta volvió a aparecer, como si siempre hubiera estado allí.
enfoqué mi vista y supe que no era una alucinación. Luego nos dirigimos hacia los carros para continuar nuestro viaje. El esposo de la hija del padrino de mi hermano hizo como un comentario en tono de broma, diciendo que si nos quedábamos más tiempo en ese lugar podríamos asustarnos. No le di importancia, pero mi madre, que es religiosa pero no extremadamente devota, me pidió que, entre comillas, quitara el polvo o la energía negativa de mi ropa para no llevar malas vibras conmigo. Hice lo que me dijo porque tenía la sensación de que lo que había experimentado no era algo casual. Después de ese incidente, no he vuelto al Salto del Tequendama. Siento que si regreso, la Virgen podría manifestarse de alguna manera, no sé cómo, pero prefiero no arriesgarme. Solo queda rezar para que las almas en pena que se encuentran allí estén en paz. Gracias por permitirme compartir esta historia que fue rumbo hacia Mesitas. Espero que algún día pueda compartir más relatos paranormales relacionados con mi vida. Apoyo la difusión del misterio nacional. Hola Howard, espero que estés muy bien. Quiero contarte algo que le pasó a una persona cercana hace días. Le vamos a llamar Sara. Ella se despertó a eso de la 1 o 2 de la mañana y vio sobre mi cama, porque ese día estábamos compartiendo habitación, vio a una señora muy pequeña con un sombrero muy viejo y un vestido completamente destruido. Estaba vestida de negro. Sara dice que era una bruja, así como la describe. Intentaba llevarse a mi perrita, pero luego de que Sara le pidiera a Dios, porque ella sí es muy católica y yo soy más como espiritual, el ser o la entidad o como le quieran llamar se fue dejando a la perrita en paz. Luego consultamos con una medium y dijo que eso había sido un ataque hacia nosotros y desde allí comenzamos a protegernos. Perdón por la historia un poco corta, me encantaría que la vieras y si la llegas a contar, por favor que sea anónimo. Te deseo lo mejor del mundo y yo apoyo el misterio nacional. Resulta que hace muchos años mi prima había traicionado al esposo y él se enteró. Entonces optó por separarse de ella. Él trabajaba en Ecopetrol, tenía que viajar mucho. Ese día en especial salió muy enojado de la casa e iba rumbo a Casanare. Así que obviamente la noche le llegó en carretera y dice él que iba normal manejando y empezó a sentir un escalofrío en el cuerpo. Algo raro, ya que él es una persona que no le teme a casi nada y no creía en esas cosas. Cuenta que el carro empezó a quedarse sin fuerza y por el espejo retrovisor a lo lejos empezó a ver una luz brillante, así que él aceleró y logró perder esa luz. Cuando se sintió seguro le dieron ganas de hacer pipí, así que se estacionó donde había ganado y cuando estaba afuera volvió a ver esta luz, pero esta vez se acercaba muy rápido hacia él. Me dijo que se había quedado paralizado, tenía escalofríos y entonces empezó a rezar mentalmente al arcángel San Miguel y esa oración le dio la fuerza para meterse en el potrero donde estaba el ganado. Cuenta que mientras estuvo ahí las vacas empezaron a gramar y él no abrió los ojos. No sabe cuánto tiempo permaneció allá metido con el ganado, pero luego de un rato el ganado dejó de gramar y él se subió al carro y se marchó como alma que lleva el diablo. Luego de esa noche, en el tiempo que estuvo trabajando allá, tenía sueños horribles, despertaba con pesadez en el pecho y era atormentado por algo. Constantemente pensaba en mi prima y hasta se soñaba con ella. Todo desapareció cuando él la llamó y le dijo que arreglaran todo. Tiempo después, mi prima me contó que cuando él intentó dejarla, ella le había encomendado a las ánimas benditas traerlo de vuelta y perdonarle todo lo que ella le había hecho. Solo que mi prima no le cumplió la promesa de las ánimas y ellas la atormentaban de por vida. Ella no puede dormir sola, la privan y les pidió muchos favores, pero no cumplió con sus promesas. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que en esta parte de la pantalla, al igual que en la descripción de este video y de todos los videos de este canal, van a aparecer mis redes sociales y que si desean contar una experiencia inexplicable o paranormal, lo pueden hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece en pantalla. Este mismo va a aparecer también en la descripción o también tienen un enlace directo de la página oficial de Conexión Enigma en el cual pueden enviar su historia de manera más ágil. También les quiero recordar que cada semana hay grandes descuentos por si quieren adquirir mi libro de historias paranormales de Bogotá. Siempre les dejo el enlace en el primer comentario fijado debajo de cada video. Y nada, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única, ahora en las principales librerías del país.